Conmigo, no es con nuestras fuerzas, es con la mano poderosa de Dios. Lo que Dios va a darte a ti victorias para que tu casa sea reedificada, para que tu casa sea fortalecida, que tus hijos te vean orando, que tu familia te vea a ti liderando y ganando batallas. ¿Saben cómo ganamos batallas los hijos de Dios? A través de la oración, a través de la intercesión. David era un hombre adorador, intercesor, que conocía cómo pensaba el Señor, buscaba, le levantaba y elevaba adoración, conocía las Escrituras y por eso clamaba al Señor. Yo no sé qué está pasando en cada uno de ustedes, pero sí sé que el Señor está contigo. Por eso es importante que tú y yo, cada vez que vamos a confrontar una batalla, cada vez que vamos a pelear o que vemos un desafío grande, digamos, en el nombre de Jesucristo, el Señor está conmigo y yo lo hago esto en el nombre del Señor. Puede ser que la realidad te diga, mira, esto es difícil, mira, esto no se va a poder hacer, pero yo te digo que si estás con la mano del Señor y tienes una convicción que Dios te dijo, yo voy a estar contigo en esa área o en ese trabajo o en ese proyecto, hazlo porque Dios estará ayudándote y respaldándote. Pero nunca hagas algo si sabes que Dios no va a estar involucrado. Si tú crees que Dios no va a estar allí o no tienes esa certeza que cada uno de ustedes sabe, alguno es por un sueño, otro es por una convicción interna, otro es porque algo que ya sabes que tienes que hacerlo y que si no lo haces hay algo que te incomoda, hay cosas que Dios sabe que te está empujando a hacer. Dios nos habla a cada uno diferente, a algunos en sueño, a otro a través de una palabra, a otro a través de una exhortación o inquietud o un pensamiento constante, dice, esto yo tengo que hacerlo, porque esto creo que es Dios hablándome a hacer algo para Dios. El rey David tiene una inquietud. Recuerde que el rey David fue a buscar el arca, la rescató de los filisteos y la trajo, y recuerda que vino con gran gozo y con gran alegría y la trajo delante del pueblo, y aconteció que cuando la venía trayendo hubo un hombre que la tocó para acomodar que no se cayera, que fue el sacerdote Asa, y murió. Y a David le entristeció, pero ¿por qué? Si él tuvo una intención de sostenerlo. Y él dijo Jehová que nadie podía sostenerlo, sino que él mismo se autosustentaba. Entonces cuando eso ve, él le da temor a David y envía el arca a otro lugar, y ahí está lo que conocemos como la historia de este hombre, el Eteo, que recibe en la casa el arca y él es prosperado. Diga conmigo, cuando el arca de Dios entra a mi casa, hay bendición. Eso le pasó a este hombre. Entonces David dice, ahora es tiempo de traer el arca y edificarle un templo verdadero al Señor. Y eso es lo que vamos a leer ahora, verso 2 del capítulo 22 de Primera de Crónicas. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.
He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Y por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por mi hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová, que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grande esfuerzo he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo, he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual no ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y a la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. ¿Por qué hoy día vamos a hablar de este tema de los preparativos del templo a Jehová? ¿Saben por qué? Lo que estuve analizando y fui entendiendo a medida que iba leyendo este texto, es que David cumplió su etapa. Su llamado era la conquista. David era un conquistador. Su tarea era hacer grande a Israel, a generar un respeto que Israel tuviera alrededor de los pueblos, a que el nombre de Jehová sea exaltado y a que todo Israel reconozca que hay un Dios poderoso, y el resto de los pueblos observara de que el Dios de Israel es un Dios poderoso, verdadero, y que era temeroso. Entonces, cuando los pueblos, al pasar esos 40 años de reinado de David, David logró levantar el nombre de Jehová. Vamos a ir más atrás. Si usted analiza más atrás la historia, Israel antes no tenía rey. Israel antes tenía la máxima autoridad, eran los sacerdotes. Todos los otros pueblos tenían rey y tenían templos a los dioses y tenían sus sacerdotes que le servían a esos dioses. Entonces tenían una doble autoridad, reyes y sacerdotes que adoraban a sus dioses. Pero Israel tenía solamente sacerdotes que en tabernáculos de madera y telas, como el tabernáculo de Moisés, edificaban altar. No había una honra, edificaban mejor templo los otros, que el templo era de palos y telas, el templo de Israel. No había, entonces Israel empezó a decir: queremos un rey, queremos tener un rey. Y se levantó el Señor y le puso en el corazón a Samuel que ungiera a Saúl. Y Saúl se levantó como rey, fue obediente en su momento, tuvo el respaldo del Señor en momento, hasta
que desobedeció y miró en menos el trabajo sacerdotal. Y él dijo, él tenía que ir a las batallas, pero antes tenían que venir el profeta a hacer un sacrificio a Dios para que la mano de Dios estuviera en la batalla, y después Saúl iba y ganaba la batalla para Dios. Pero no era con sus fuerzas, diga conmigo, no es con nuestras fuerzas, es con la mano poderosa de Dios. Entonces en todas las batallas acontecía eso, y un día el sacerdote se atrasó en esa batalla. Entonces estaban todos los preparativos, el pueblo iba a pelear la batalla y no llegaba el sacerdote, Entonces Saúl dijo, bueno, yo soy también la autoridad máxima, soy el rey, Dios ha estado conmigo, me ha ayudado a ganar muchas batallas, entonces yo voy a hacer el sacrificio porque el profeta quizás se quedó dormido y no ha venido. Y degolló al cordero y lo preparó, hizo el sacrificio e hizo algo que él no tenía que hacer porque no le correspondía y no honró al profeta. Entonces iban a salir a pelear y el profeta aparece cuando justo terminó el sacrificio. Y le dijo, hola muchachos, ¿cómo están? Llegó como si nada el profeta y dijo, ¿dónde está el cordero? Voy a hacer el sacrificio. Y dijeron, ya lo hicieron. ¿Quién lo hizo? Saúl. ¿Y por qué hizo esto? Esto deshonró al sacerdote y no le agradó. Y eso hizo que él perdiera batallas. Y a Dios no le agradó, y eso permitió que fuera quebrándose la relación y la confianza de Dios sobre Saúl. Y todos conocemos la historia que después Dios dice, he desechado a Saúl y voy a levantar un nuevo profeta, un nuevo rey, que es David. Y cuando Dios empieza a levantar a David, cuando David empieza a ganar batalla, a Goliat y a muchos más, Israel era chiquito, tenía una ciudad que se llamaba Jerusalén, nada más. Entonces cuando David empieza a llegar y él es luego perseguido, usted recuerda la historia, la gente lo aclama, Saúl muere, David toma, y cuando David empieza las batallas, Israel era chiquito, digo amigo, pequeño. Pero cuando empiezan a ganar batallas, la gente de los otros reinos empiezan a levantar en contra de David, y David cada batalla que peleaba tenía la victoria del Señor. ¿Qué hacía él? Oraba, clamaba y decía, la mano del Señor, si tú estás conmigo, yo voy a batallar. Él peleaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él destruía gigantes, pueblos, y destruía todo, lo hacía en el nombre del Señor, y lo hacía en favor del Señor. Por eso es importante que tú y yo, cada vez que vamos a confrontar una batalla, cada vez que vamos a pelear o que vemos un desafío grande, digamos, en el nombre de Jesucristo, el Señor está conmigo y yo lo hago esto en el nombre del Señor. Puede ser que la realidad te diga, mira, esto es difícil, mira, esto no se va a poder hacer, pero yo te digo que si estás con la mano del Señor y tienes una convicción que Dios te dijo, yo voy a estar contigo en esa área o en ese trabajo o en ese proyecto, hazlo porque Dios estará ayudándote y respaldándote. Pero nunca hagas algo si sabes que Dios no va a estar involucrado. Si tú crees que Dios no va a estar allí o no tienes esa certeza que cada uno de ustedes sabe, alguno es por un sueño, otro es por una convicción interna, otro es porque algo que ya sabes que tienes que hacerlo y que si no lo haces hay algo que te incomoda, hay cosas que Dios sabe que te está empujando a hacer. Dios nos habla a cada uno diferente, a algunos en sueño, a otro a través de una palabra, a otro a través de una exhortación o inquietud o un pensamiento constante, dice, esto yo tengo que hacerlo, porque esto creo que es Dios hablándome a hacer algo para Dios. Amén. Entonces, cada vez que David iba a batallar, aunque se levantaban en guerra contra él, él decía, yo me voy a orar primero. La costumbre de David era orar antes de cualquier batalla. Él siempre decía, Él adiestra mis manos para la batalla. Él es el que me da la habilidad para pelear. Y David no iba a una batalla si no estaba la presencia de Dios con él, porque él sabía que a los que confrontaba eran pueblos peligrosos. Y él decía, si no está la mano de Dios conmigo, yo no me paro, yo no voy. Y aunque llegaba la noticia de gente
gente que se levantaba en contra de él, él se iba a orar ahí en su habitación y decía: Señor, tú estás conmigo, mira, me quieren matar. Si tú lees los libros de los Salmos, vas a encontrar muchos de eso. Oh Señor, me vienen a matar, me vienen a destruir, ¿qué voy a hacer? Quieren comer mis carnes, me quieren despedazar. Y era verdad, lo querían hacer pomada. Era famoso, pero querían destruirlo. Los otros pueblos decían: ¿quién se cree este israelita? ¿Quién se cree este David? Ahora, y siempre gana. Le tenían rabia, envidia, celo. Quizá a ti te pasa lo mismo. Quizá también hay gente a tu alrededor que te tiene rabia porque te va bien, tiene envidia, tiene celo de ti. Pero dile: en el nombre de Jesús, si la mano de Dios está conmigo, voy a tener victoria en todo lo que yo haga, en todo lo que emprenda. Puede que estés en un negocio, puede que estés en tu trabajo, seas un vendedor, seas un trabajador, y hay envidia alrededor tuyo. Dile: Señor, tu mano está conmigo. Yo no voy a tener celo del otro, no voy a tener envidia del otro. Si tú me levantas, eres tú honrándome. Eres tú el que me metió ese trabajo, eres tú el que me dio esa oportunidad de tener algo propio. Pero yo confío que la mano de Dios, si está conmigo, voy a vender más que aquel, voy a tener mejor remuneración y voy a tener la gracia de los jefes. Van a decir: no sé cómo este muchacho o esta persona, esta mujer, algo tiene de Dios poderoso. Amén. Entonces resulta que David estaba allí en medio de las circunstancias y 40 años ganaba batalla. Cada vez que se levantaban en contra de él para destruirle, él siempre glorificaba a Dios primero, ganaba batallas y luego tenía la victoria. Mire, muchas veces el Señor le puso a David en el corazón. En una de las estrategias le dijo: pone a los cantantes, adoradores, ponlo adelante en una batalla. Y David iba con todos los soldados y los músicos y le dijo: muchachos, ustedes van adelante. ¿Qué? Los músicos siempre iban atrás porque eran los que le daban ánimo, vamos a ganar, pero los primeros en batalla eran los soldados, los guerreros. Y ese día le dijo: ustedes ahora pasan adelante. Y siempre los de adelante eran los que tenían las primeras flechas, las primeras lanzas, los que mataban primero seguro. Entonces le dijo: van adelante. Imagínense los adoradores: ¿qué está loco David? Nos van a matar a todos los músicos, y todos los músicos tuvieron que ir adelante. El Señor está con nosotros, y tiritando, iban ahí cantando. Y el Señor lo que hizo fue que esos dos pueblos, eran dos naciones que se levantaron en contra de Israel, hizo que se confrontaran entre ellos, y a través de la adoración y la alabanza fueron confundidos y se mataron completamente entre ellos. Entonces, cuando terminó la batalla y terminó la alabanza, bajó el pueblo de Israel y tomó el botín lleno de oro, espada, y se armó un botín poderoso. Sin sacar una espada de su vaina, sin tener que golpear a alguien, ganaron las batallas. Cuando Dios está contigo, tú puedes cantar y cantar y cantar, y la gente, Dios va a decir: ¿está loco este? No, yo voy a gozarme porque la victoria es del Señor. Dale un aplauso al Señor y dile: Padre, gracias. Yo no sé por qué tú dices: va a pasar esto va a acontecer. El Señor va a estar contigo, va a estar tomándote, va a estar fortaleciéndote. El Señor, en medio de las circunstancias difíciles, te va a dar un día una estrategia, otro día te va a dar otra. Hay momentos que el Señor te va a decir: no vayas con tanto, anda con algunos. En las muchas historias de batallas, el Señor le dijo: no vayas con tanto, anda con menos. No lleves tanta gente, lleva poca gente. En muchas circunstancias, en distintos reinos, en distintas etapas de la Escritura, siempre Dios usó estrategias diferentes. Nunca tú vas a ver: si el otro lo hizo así, también lo voy a hacer igual. Hasta los milagros de Jesús fueron distintos. Hubieron ciegos que el Señor simplemente oraba y se caía el velo de sus ojos. Otros, en un acontecimiento, tomó lodo y le puso en los ojos y barro y lo mandó a lavarse. Hay tantas formas de que Dios pueda sanar a una persona. Alguno era tocándolo, otro dándole la orden, otro diciéndole que a la distancia se iban a sanar, como el empleado del centurión. Dios va a hacer milagros de 1000 maneras distintas. ¿Me entiende? A la niña que resucitó lo hizo de una manera. Se acercó, dijo: nadie esté aquí, quiero estar con ella solas, con mis discípulos Pedro y Juan, en la habitación. A Lázaro lo llamó de lejos, ni siquiera entró a la tumba para tocarlo.
Los milagros y cómo Dios obra en la vida de cada uno de sus hijos es distinta y diferente. Lo importante es que nosotros entendamos que el corazón de nosotros tiene que ser agradar siempre a Dios en todo momento. Entonces, cuando el rey David durante 40 años conoció al Señor, lo vio que le daba victoria, que le daba, Israel empezó a crecer. Cada pueblo que se levantaba en contra de él, David lo conquistaba. Pueblo que se levantaba, David lo conquistaba. Y fue tan así que Israel empezó a crecer territorialmente. Puede que tú tengas batallas ahora y puede que tú tengas un problema, pero eso no es para achicarte, sino que para que Dios sea glorificado y el nombre de Él sea levantado y tú tengas mayor territorio en muchas áreas. David, cada vez que se levantaban, era para la expansión. Cada vez que hay un problema es para expandirte, para llevarte una madurez. Llegó tal así que en esos 40 años Israel creció territorialmente, ciudades fueron gobernadas. Por eso David se sentaba en la mesa del rey y tenía muchos reyes y él era el rey de reyes. David representa en muchas ocasiones, es comparado a Jesús, porque él es el rey de reyes y gobernaba, y por eso dice que de la tribu de David, del reinado de David iba a ser permanente. Entonces David se sentaba en la mesa de los reyes y se acuerda una promesa, se acuerdan de Mefiboset, y lo sienta a Mefiboset y le dice: te voy a devolver a ti lo que era de tu abuelo y de tu padre. Yo recibí un reino que era pequeño, Jerusalén, a ti te dejo a cargo de esa ciudad. Y lo puso como rey y lo sentaba en la mesa, y todos los otros tenían otras ciudades y otros pueblos, pero el rey de toda la nación era David, y se sentaba. Entonces David tomó el reino tan fuerte, 40 años de derramamiento de sangre, pero él siempre dijo: lo mejor es para el Señor, las mejores alabanzas es para el Señor, el mejor, lo que hay que dar, ofrendas es para el Señor, sacrificio, tiempo y la gloria del Señor. Él se esforzó para que el nombre del Señor sea levantado, se esforzó para que el nombre del Señor siempre sea glorificado en medio de los soldados, y siempre decía: no es con nuestra fuerza, el Señor está con nosotros. Si en algo hemos ganado, es porque Dios está en medio de nosotros. Si en algo hemos conquistado, ha sido por la ayuda del Señor. Si algo tú has logrado en tu vida, no te olvides que no es con tus fuerzas. Nos pasa a veces que mientras estamos en aflicción: Señor, dependo de ti. Pero cuando nos está yendo bien, nos olvidamos que ese logro no es porque tú eres el mejor vendedor, la mejor vendedora, porque eres elegante, eres linda, eres lindo. Eso es porque Dios está contigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. La mano de Dios está contigo. Todo lo que puedas tú lograr es porque el Señor te ha permitido lograr eso. Si hoy día estás logrando algo, te compraste una casa, es porque Dios te ayudó. Si te compraste un auto, es porque Dios te lo dio. Si conseguiste algo y fama y reconocimiento, es porque Dios pone eso en ti. Dios te dio sabiduría, te dio gracia, te dio favor, y Él va abriéndote camino. Pero nunca te olvides que es Él el que hizo eso. David nunca perdió el enfoque, siempre entendió que mientras estaba en la tierra era un gobernante, era exitoso, soldado, nadie le podía ganar a David, era invencible, pero siempre entendió que toda esa fuerza, esa habilidad venía del cielo. Nunca te olvides, no sé cómo te está yendo, quizás eres exitoso, dale la gloria al Señor. Quizás te dice: no, yo no he tenido éxito, he tenido traspiés. Afírmate en el Señor, dale la gloria a Él, y Él te va a ayudar y te va a enseñar a que vayas de victoria en victoria. Llegó el momento de su vejez y Él dijo: me falta algo. Y para culminar todo esto, ya no hay quien se levante en contra de Israel. Todos tienen temor de mí y del Señor. Y le tienen temor al Dios de Israel. Y todos sabían que no era tanto David, era el Dios de Israel. Todos los pueblos sabían: no te metas con Israel. Y pueblo que se levanta es conquistado. Batallones que se van son agarrados y cautivos. Pueblo que se levanta en contra es Dios, el Dios de ellos es poderoso, el Dios de ellos. No te metas con Israel, Israel es tremendo. La gente va a decir: no te metas con este hombre o esta mujer, porque él es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
La gente no se va a meter contigo porque va a decir, él es un hombre verdadero, él es un cristiano, es un hombre, una mujer de Dios, que él cuando habla, Dios lo respalda, que él cuando emprende un negocio, Dios está con él, que cuando va a buscar un trabajo, ese seguro Dios le va a dar la puerta. Otros dicen, el Señor está conmigo. Y va a estar contigo en todo momento. Entonces el Dios de Israel se llevaba la gloria. Cuando llegó ese momento, David dijo, no hay batallas más que pelear, ya cumplí mi etapa, pero quiero levantar un altar al Señor. En mi corazón, el corazón de David era un corazón de adorador. El corazón de David era agradecido. Él agradecía al Señor que lo haya tomado a él un pastor de ovejas. Y el Señor lo llamó, lo exaltó. Desde el principio fue famoso. Lo honró frente a sus padres y sus hermanos como rey. Lo levanta y lo glorifica en medio de todo un pueblo. Todos los ejércitos vieron que David era el que mató a Goliat. Este pastorcito sin herramientas, flacuchento, chiquitito, ustedes lo vieron adolescente, mató con una piedra a un gigante, un hombre de batalla, y le degolló la cabeza, la levantó y nos alivianó a todos. David es el mejor. La gente cantaba, Saúl mató a 1000, David a 10.000, y la gente gritaba. Eso fue lo que generó celo en Saúl. Entonces David siempre pudo haber pensado, soy el más bacán, soy el mejor, soy el que... Pero sin embargo él siempre adoraba al Señor y decía, la gloria es del Señor. Mientras tú seas un adorador, nunca vas a perder el enfoque. La gente que pierde el enfoque es aquella gente que dejó de adorar a Dios, aquellos que dejaron de honrar a su nombre, aquellos que dejaron de venir a la casa a decir, Señor, vengo a adorarte, vengo a servirte, sin ti no puedo. Por más que venga a ser y esté logrando muchas cosas allá afuera, si tú no estás conmigo, yo no soy nada. Si tú no estás conmigo, yo no habría logrado lo que he logrado, ni lograré lo que ha de venir. Si tu mano sigue estando conmigo, seguiré en victoria, pero mi corazón rendido a ti, mi enfoque rendido es al Señor, mi mirada al cielo. Que nuestra mirada nunca miremos nuestros éxitos, nunca miremos lo que hemos logrado. Todo eso ha sido porque Dios está allí. Todo eso ha sido por la gracia y el favor de Dios. Si tienes una familia linda, dale gracias al Señor. Si tienes una esposa, un hijo, tienes todo lo que hayas logrado, dile gracias, papá. Solo en ti he logrado esto. No hay otra manera, no hay otra forma. Y en esa gratitud, él quiso adorar al Señor. Había traído el arca de afuera, que lo habían sido cautivada por los filisteos, lo trajo, se gozó. Fue tanto el gozo de David que se llegó a desnudar y decir, estoy feliz. Yo soy vil, yo no valgo nada, esto es la gloria, ahí está. A él adoren, no me adoren a mí. Había una adulación a David. Era tanto así que el pueblo decía, David, David, David. Pero David dijo, que yo sea vil para que él sea exaltado. Que yo sea humillado para que él se exalte. Para que la mirada no esté en mí, sino que esté enfocada en el Señor. Tú como líder de lo que estés haciendo, que la mirada no esté en ti, sino que esté en Cristo. Tú no eres la sombra, Él es el que se lleva la gloria. Siempre estés liderando un grupo, estés haciendo algo, que el Señor sea el que se glorifica. David dijo, yo no valgo nada, el Señor es el que, Él es el que está con nosotros. Él, a través de Él es que tenemos victoria. Pueblo, entiendan, Él es nuestro Dios. A Él debemos adorar, a Él debemos honrar, a Él debemos decir, Él es nuestro Padre, nuestro Rey. David tenía ese entendimiento profético. David vio muchas cosas. Y una de las cosas que aquí veo, que en esta lectura que estamos hablando, le estoy haciendo una antesala de lo que David era como persona. Y David, Dios no le permite levantar el altar, levantar el templo. Y le dice, David, hijo mío, yo te amo, pero no te permito que edifiques un templo sagrado para mí, te agradezco, pero no lo vas a edificar tú, porque tú has derramado mucha sangre. Pero esa sangre que él había derramado era porque el propósito de David en la tierra era exaltar al nombre del Señor, que el pueblo de Israel fuera respetado por los demás pueblos, porque el Dios que el de Israel era un Dios verdadero. La tarea de David era mostrar el poder de Dios
que a través de pueblos pequeños, menos guerreros, un par de soldados o incluso los cantantes poniéndolo adelante, que es como absurdo, Dios daba batallas completas al pueblo de Israel. Entonces quedaba demostrado que no era el ejército, que no era David, sino que era ¿quién? Dios. En muchas ocasiones David ni siquiera iba a las batallas, porque Dios le decía, no vaya a ser que te gloríes. ¿Se acuerdan cuando David se enamora de la mamá de Salomón? ¿En qué estaba el pueblo? Estaba en una batalla. ¿Y David dónde estaba? En casa. Habían batallas que David ni siquiera iba. David oraba y se quedaba en casa. Había otras que iba. Porque David entendía que aunque estuviera él o no, si estaba el Señor, iban a ganar. Le decía, muchachos, ya oré, el Señor me confirmó, está con nosotros, vayan y peleen. Pero tú no vas, oye, Dios está con nosotros, anda, van a ser victoriosos. Y ellos iban y ganaban y traían victoria. David, el Señor estuvo con nosotros, la mano de Dios. Porque David entendía que no iba a estar para siempre, pero que el Dios, la fe debía estar puesta en Dios. Diga conmigo, todo mi enfoque tiene que estar en el cielo. No es con mis fuerzas, es con la fuerza del Señor. Amén. Y llegó un momento que David le dice, ahora no puedo dirigir este templo. Pero Dios le dice, mira, voy a levantarte un hijo. Se va a llamar Salomón, será un hombre de paz. A él le voy a dar la posibilidad que él edifique. Y David sabe lo que hizo. David dijo, como no lo voy a poder erguir y edificar, permíteme diseñarla. Y David diseña los planos, hace las maquetas, ve qué material se va a necesitar y él ofrenda todo para la edificación del templo. David tenía un corazón generoso, entendió que toda su riqueza era del cielo, para él devolvérsela al Señor. Cuando nosotros recibimos bendición, ¿cuántos de ustedes han recibido bendición de parte de Dios? ¿Usted ha recibido, usted ha sido bendito en algún área de su vida? Sí, salud, finanzas, la vida eterna, tantas cosas. Ya, con la pura vida eterna ya deberíamos estar más que agradecidos. Y si en esta vida nos toca ser pobres, no importa, pero tenemos vida eterna. Y si usted hoy día tiene salud, gloria a Dios. ¿Sé cuánta gente hoy día está internada? Y usted está aquí. Usted tiene salud, tiene vida eterna, tiene una familia, un hijo, una esposa, tiene muchas cosas de por qué darle gracias al Señor. Entonces, el Señor le permite a él diseñar, ofrendar y darle todo. Solo tenía que hacer Salomón, haz lo que el Señor va a estar contigo, que te dé sabiduría y entendimiento. Y le dijo, incluso hijo, me preocupé hasta que tuvieras alrededor tuyo carpinteros, albañiles, le preparó todo. ¿Cuál era la tarea de Salomón? Dirigir. Los obreros ya estaban, el dinero estaba, los recursos, los materiales estaban, el diseño de qué va primero, qué va segundo, ya estaba. Estos albañiles, arquitectos tenían que leer los planos que David había preparado con su gente y edificar. Salomón no modificó nada. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que tus hijos van a completar la tarea y el anhelo de tu corazón. Pero que tus hijos también puedan ver que el anhelo de tu corazón es honrar a Dios. Que el anhelo del corazón tuyo sea que mis hijos tengan tiempos de paz. El gobierno de David fue un gobierno que fue batallado, pero se expandió y glorificó al Señor. Y el Señor le dijo, el gobierno ahora, el reinado de tu hijo va a ser un gobierno de paz. Tu hijo va a tener paz. Nadie se va a levantar en contra de tu hijo, porque ya tienen el temor de mí. Ya saben que yo estoy aquí. Ya saben que yo soy un Dios verdadero, porque tú lo demostraste en cada batalla, cada vez que se levantaron, tú demostraste que yo soy un Dios poderoso. Porque nunca te llevaste la gloria tú, David, sino que me diste la gloria a mí. Ahora me quieres levantar un altar, que tu hijo lo haga. Y tu hijo va a tener 40 años de paz, sabiduría y entendimiento. Todo lo que tú estás haciendo quizás estás en la etapa de David. Y lo que tú hagas, el Señor te va a devolver. Así como tú lo honras, el Señor va a permitir que tus hijos te honren a ti. Y Dios le va a dar paz a tus hijos. Las batallas que tú has tenido, tus hijos no las van a tener. Tus hijos van a tener años de paz. Diga conmigo, mis generaciones serán benditas, edificarán, completarán la tarea
y tendrán años de paz. Dale sabiduría y abundancia para edificar a Dios lo que se merece. En el nombre de Jesús. Entonces David pudo descansar y morir en paz, sabiendo que su hijo iba a ser el que iba a edificarle altar al Señor. David ya había conseguido todo ese oro, esa plata, cedros, maderas, ya tenía toda la provisión. David fue parte de eso, diseñador y proveedor. Dios te va a permitir a ti edificar en tu casa. Dios te dará el diseño. Dios te va a decir, quiero que esto hagas en tu casa, quiero que esto hagas en tu familia. Te va a permitir los recursos, te va a dar los dineros. ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? Pero nunca te olvides que eso viene de parte del Señor. Y como viene de parte de Él, se lo tienes que devolver al Señor. Y Dios se va a encargar de que tu generación tenga paz. Y ellos tomen ese modelo y lo repliquen en sus familias. Puede ser que usted y yo tengamos dificultades matrimoniales, personales, aflicciones de todo tipo. Pero dice el Señor, tus hijos son los que van a recibir la paz. Porque el Señor visita la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación. Si tú sirves al Señor, tus hijos van a servir al Señor, van a ver el modelo en ti, van a ver el modelo de adoración. Salomón veía a su papá adorando. Veía a su papá buscando su rostro del Señor. Veía que en medio de las batallas, cuando era niño, veía, y mi papá, y todos andaban atemorizados, el papá adoraba, quebrantaba, y decía, el Señor está con nosotros. Salomón se crió viendo a su papá adorador, dependiente del Señor. Por eso Salomón tenía un corazón de esa manera. Y cuando vino la responsabilidad de hacerlo rey, Dios le dijo, pídeme lo que se te ocurra, lo que tú quieras. Dame sabiduría para cómo hacer todo esto, cómo guiar a este pueblo, cómo hacer lo que tengo que hacer. Solo pido sabiduría. Y Dios no solamente le dio sabiduría, gracia, favor y paz. Gente de otros lugares, la reina de Saba, de África, venía y le pedía consejos. De todo lugar vendrán a consultar a tus hijos, a decirle cómo hacen ustedes para tener una familia tan hermosa, cómo hacen tu familia, cómo eres un hombre. Tus hijos serán consejeros de mucha gente. Tú lo dices, tú lo crees o no. Yo creo que lo que hemos trabajado, hemos hecho, nuestros hijos verán el fruto de eso. Yo vengo de una generación donde mi papá servía, donde mis abuelos sirvieron y hemos replicado lo mismo para nuestros hijos. El día de mañana ellos serán ministros, no lo sé, lo que Dios quiera, mejor trabajan en el mundo secular y Dios los va a usar poderosamente, pero sí sé que ellos han visto el modelo en casa, lo que Dios va a darte a ti victorias para que tu casa sea reedificada, para que tu casa sea fortalecida, que tus hijos te vean orando, que tu familia te vea a ti liderando y ganando batallas. ¿Saben cómo ganamos batallas los hijos de Dios? A través de la oración. A través de la intercesión. David era un hombre adorador, intercesor, que conocía cómo pensaba el Señor. Buscaba, le levantaba y elevaba adoración, conocía las Escrituras y por eso clamaba al Señor. Yo no sé qué está pasando en cada uno de ustedes, pero sí sé que el Señor está contigo. David estaba amedrentado. Puede que tú hoy día estés como David en un momento de un salmo. Señor, ¿qué voy a hacer? Quizás te sientes así. David también le pasó. Pero también David empezaba así los salmos. Empiezas tú a leer los salmos algunos. Pero termina después, tú estás conmigo. Bien, siempre parte los salmos, Señor, no sé qué voy a hacer. Y después de un rato de haber llorado en ese salmo al principio, al final de ese mismo salmo dice, Señor, pero tú eres mi Padre, eres mi escudo, eres mi fortaleza. Tus oraciones tienen que empezar de una manera, pero terminar de otra. Fortalécete en el Señor, edifica tu casa, edifica el templo. ¿Saben qué dice el Señor hoy día? Que tú y yo ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué templo estás edificando? ¿Con qué materiales? ¿Con lo mejor para el Señor? En tu templo, en tu interior, ¿hay adoración continua al Señor? 24/7.
hay alabanzas al Padre, hay en tu templo, en el templo que tienes aquí, que es templo del Espíritu Santo, lees las Escrituras, las meditas, las hablas con el Señor, tienes a Dios ahí como un altar puesto para Él, donde tú mismo eres el que te sacrificas. Tú mismo es el que dice, Señor, yo muero a mí mismo cada día para que tú seas glorificado. Yo muero a mi yo para que tú te manifiestes. Muero a mis pensamientos humanos y materialistas para que tú seas el que te glorifique. Muero a mi razonamiento para que sea yo un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos quieren ser hombres de fe? Pero para que eso pueda suceder, tiene que haber una rendición. David era un hombre que amaba al Señor. Tú y yo tenemos que ser personas que amemos y honremos al Señor. La pregunta es, ¿están listos los preparativos para edificar un templo al Señor? Los preparativos internos. ¿Saben qué tienes que hacer? Destruir lo que ya hay para reedificar nuevamente un templo al Señor. Y ese templo es lo mejor para el Señor.